Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más, donde en esta oportunidad vamos a hablar de historia, de accidentes, datos y más. Para eso nos acompaña Guillermo Parvex, escritor nacional. ¿Cómo está, Guillermo? Muy bien, Tomás, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo con nosotros para conversar sobre Teniente Hernán Merino y toda la historia que hay detrás de uno de los episodios, no sé si llamarlos bélicos, pero sí tensos de nuestra historia nacional con los vecinos, con Argentina, lo que ocurrió en Laguna del Desierto, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, Guillermo, cómo llega una historia tan íntima de lo que ocurrió a una patrulla, ¿no?, de carabineros en una avanzada bastante modesta, con un plan que se urdió desde Argentina para, según ellos, reivindicar territorio que, sin embargo, según está documentado históricamente, no era tal. Bueno, es una historia única, pero que se va, en el caso de Laguna del Desierto, pero que se ha ido repitiendo muchas veces en nuestra tormentosa relación limítrofe con Argentina. Es un caso muy triste desde el punto de vista de cómo las autoridades políticas de este país abandonaron a esos carabineros con los resultados que todos conocemos, que es la muerte del teniente Merino y la posterior pérdida de gran parte de ese territorio, que eran más de 500 kilómetros cuadrados, que era Laguna del Desierto. Claro, porque estamos hablando, para la gente que no esté tan habituada y llegó a nuestro podcast, esta es una historia que se basa en el desarrollo de una patrulla de carabineros que va a ser de custodio a Laguna del Desierto, que territorio que hasta, acabo de olvidar el año, era territorio chileno, y que por temas políticos, por avanzadas bélicas, propiamente tal, Argentina sale del dominio nacional. Bueno, Laguna del Desierto es un territorio que está en Aysén, muy cerca de lo que es hoy Villa O'Higgins, que no existía, había solamente un retén ahí, el retén Lago O'Higgins en esa época. Estamos hablando del año 1965. En ese momento se empezó a urdir en Argentina, en las cúpulas militaristas, la forma de crear un conflicto con Chile para separar políticamente al presidente Eduardo Frei Montalva del... Esta Laguna del Desierto. Claro. Del presidente de Argentina, el doctor Arturo Illia. Ellos no querían gobierno tipo progresista y lo mejor que se le ocurrió a esa cúpula de militares fue crear un conflicto con Chile. Ahora, Laguna del Desierto en ningún momento estaba en duda, porque Laguna del Desierto quedó dentro del territorio chileno después del Tratado de Límites de 1881. Y los argentinos apelaron a ese tratado y se fue en arbitraje con la corona británica, y en 1901 la corona británica nuevamente ratifica que Laguna del Desierto es chilena. Pero ¿cómo crean este conflicto limítrofe? Lo crean enviando a un oficial de gendarmería con una patrulla muy armada, además de un periodista, claro, a notificar a los colonos chilenos que tenían títulos de dominio otorgados por Chile y que vivían ahí, a notificarlos de que tenían que inscribir sus tierras en Río Gallego, y que si no los inscribían antes del 31 de octubre del año 1965, le iban a incautar sus tierras y sus animales. Y ahí Carabineros prepara un grupo policial, claro, para ir a defender a los colonos, integrado por 30 carabineros. Pero la Cancillería chilena, siempre como pisando huevos, y perdonen la expresión, sí, se entiende, no seamos tan... no actuemos con tanta fuerza, no seamos tan belicistas, una patrulla que no sea de más de 6 funcionarios. Y así llegan estos carabineros a Laguna del Desierto en octubre del año 1965. Claro, época en que el presidente Frei, padre, estaba a cargo de la administración en Chile. Exactamente, él era el presidente y el canciller era Gabriel Valdés Subercasó, el ministro de Defensa era Juan de Dios Carmona, y el del Interior, de quien dependía Carabineros, era Bernardo Leighton. Guillermo, en esta
en este libro. Me gusta la contraportada que dice La esperada vuelta a la no ficción. Este es un libro que está relatado puramente con relato histórico. ¿Hay algo novelado? ¿Hay algo añadido, ficcionado? No, 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 este es un libro, es una crónica histórica que tiene solamente una pequeña licencia literaria. Ujú. Muchas declaraciones de conversaciones que están en el sumario Claro. por este hecho, yo las transformé en diálogo, Perfecto. pero sin alterar nada de su contenido, para darle una agilidad literaria. Claro. Pero todo el material realmente es histórico, proporcionado todo lo que se refiere a Carabineros, proporcionado por Carabineros de Chile, que me dejó acceder al juicio militar y al sumario hecho iniciado días después de ocurrido el asesinato de Merino. Claro, porque hacía esta alusión por los diálogos que mencionas, y además porque está muy bien descrito la investigación que se realiza posteriormente con el relato de lo que pasó. Obviamente no lo vamos a spoilear, pero está muy bien ahí detallado del cómo ocurrió, del cómo las personas, los sobrevivientes, vivieron este ataque. ¿Y cómo lo viste, Guillermo, en el desarrollo de la historia, en lo que fuiste conociendo, mediante pasaba literalmente páginas de historia frente a tu ojo? Mire, la verdad es que fue decepcionante de pronto investigar, no por la falta de material, que era Claro. mucho, sino que decepcionante por la forma en que actuó nuestro país. Apocado, disminuido, Timorato, lo que se puede leer derechamente timorato. Entonces fue una investigación que me fue decepcionando a veces, pero ya estaba en esto y dije tengo que contarlo, Claro. porque de algo podrá servir este librito para que alguien en el futuro no actúe igual, pienso yo. Porque yo recuerdo en reportajes de los 90, puede ser, que se hablaba mucho de Laguna del Desierto, de las islas más remotas, pero siento yo que en el colectivo, en el ideario nacional, no se tiene mucha data de lo que realmente pasó en Laguna del Desierto, siento yo. Bueno, mira, Laguna del Desierto es una serie de errores, una secuencia de errores de nuestra Cancillería, que parten, digamos, después de que los gendarmes ingresan ilegalmente a Chile, que amenazan a los colonos. Carabineros envía este pequeño destacamento, lo envía sin radio, lo envía sin medio de transporte y los deja abandonados a su propia suerte. Y hasta sin alimentos. Hasta sin alimento. Pero así todo, la Cancillería negocia muy, muy tranquila con Argentina y acuerdan que el día 6 de noviembre, entre el 6 y el 8 de noviembre de ese año, se iba a desmilitarizar la zona. O sea, Chile sacaba a sus carabineros y Argentina no mandaba gendarmes. Y que Chile estaba a 6 kilómetros de la frontera. El destacamento. La patrulla, claro, la patrulla de estos 6 carabineros. Exactamente. Que estaban resguardando la zona. Y se acuerda eso, entre ambas cancillerías que ha suscrito un tratado, y el 6 de noviembre, mientras los carabineros desarmaban su campamento, su precario campamento, que estaban todos con sus armas abandonadas, apoyadas en árboles mientras empacaban, claro, y todo, se deja caer este escuadrón de 102 gendarmes. Y sin dialogar, disparan, porque había que crear un conflicto limítrofe. Pero además, que Chile estaba cumpliendo con el retiro de las fuerzas, Argentina ingresó fuerzas a la zona, claro, ese mismo día, y no se movieron nunca más. Gendarmería instaló ese mismo día una avanzada en Laguna del Desierto que permaneció desde el año 1965 hasta el año 1991, cuando Chile accede a ir a un arbitraje por esa zona y accede después a una petición argentina de que sea un tribunal centroamericano y no la Corte de la Haya ni la Corona Británica, y ese tribunal centroamericano le da la razón a Argentina y se pierde Laguna del Desierto. O sea, es una secuencia de errores, sin nombrar otros, como por ejemplo, te voy a nombrar una cosa que es vergonzosa. Cuando se sabe 2 días después de esta invasión argentina, se sabe del asesinato de Merino,
de las heridas graves al sargento Manrique, que el sargento Manrique, el mayor a cargo de la patrulla, el mayor Torres y el cabo Menar fueron tomados presos en territorio chileno y llevados a Río Gallego, se sabe 24 horas después, y aquí en Chile la población sale a las calles a reclamar. Tiran pintura a monumentos de próceres argentinos y apedrean la embajada argentina. Chile llama a su embajador en Buenos Aires. Todos lo consideraron que era una medida de protesta, retirar al embajador, pero el embajador vino a Santiago al día siguiente y se retiró el día subsiguiente y volvió a Buenos Aires. ¿Y con qué volvió a Buenos Aires? Si es algo ridículo. Volvió con una nota de la Cancillería pidiendo disculpas a Argentina por el apedreo a la embajada. Y la nota de protesta por el asesinato de Merino se envió 3 días después. Claro. O sea, estamos viendo aquí una política realmente entreguista y vergonzosa. Claro, porque primero que todo se envía a este tipo de frontera a una avanzada de carabineros. Listo. En el día de hoy uno diría, bueno, debió haber sido el ejército. Bueno, no sabemos el manejo de la época, al menos yo. Se les manda sin pertrecho, se les manda, y muchas de su racionamiento o de su abastecimiento era por un piloto civil. No había conexión. Como bien dices tú, está escrito, no es algo que se esté interpretando. Este carácter pasivo que tuvo la política internacional chilena en cómo se enfrenta a esto. Porque esto fácilmente pudo haber provocado una guerra. Porque derechamente fue una invasión de territorio chileno. Y no fue una invasión de 2 gendarmes, fueron un escuadrón completo de 102 gendarmes que se prepararon para esta invasión en Buenos Aires. Se construyeron pistas para aviones de transporte. Cercana a Laguna del Desierto, por el lado argentino, se hizo un puente aéreo, etcétera. Y ahora que tú tocaste lo del piloto civil, este piloto que falleció hace pocos años era don Ernesto Hein, un gran piloto patagónico, y él consiguió 2 walkie-talkies y le pasó uno a la patrulla de carabineros y el otro lo tenía en su avión. Entonces todos los días sobrevolaba la avanzada y ese era el único momento en que podían tener conexión radial. Pero la Cancillería consideró que era imprudente que una avioneta estuviera sobrevolando la zona en conflicto y le prohibió a Hein seguir volando. Y él se indignó y viajó a Santiago y se entrevistó con Frei y con todos los ministros y tuvo una áspera discusión. Entonces aquí vemos que no era solamente una visión desde el punto de vista de carabineros o del intendente, sino que todo el mundo sabía que esos carabineros estaban abandonados, eran náufragos en ese territorio. Claro, echado a su suerte. A su suerte. ¿Sientes tú también, Guillermo, que mediante han pasado los años sigue siendo un tema del que se sabe poco en nuestro país? Se sabe poco porque nosotros realmente tenemos, yo creo que, un carácter que nos hace siempre no escarbar en los hechos dolorosos o vergonzosos, porque esto reúne las 2 condiciones, doloroso y vergonzoso. Y creo que tampoco se han tomado conciencia de las repercusiones que tiene este gran error comenzado en 1965 y terminado en 1991, cuando se concedió Laguna del Desierto a Argentina, porque esto tiene repercusiones que todavía no las conocemos. Claro. La entrega de esos 503 kilómetros cuadrados significa un cambio en la línea de proyección de la frontera hacia el sur. Y eso implica, ¿no es cierto?, el por qué hay una zona de campo de hielo sur aún no delimitada. Y no está delimitada, yo creo que es ganando tiempo para que desaparezcan los protagonistas de esta vergüenza. No está delimitada porque la frontera, a raíz de esto, la frontera va a pasar muy cerca del Pacífico. No, si la frontera ya se sabe, yo lo sé por cancilleres que me lo han confidenciado, la frontera va a pasar a 5 o 6 kilómetros del Pacífico. Harto más para acá. Pero además en una zona de hielo, claro, que van en retroceso.
Por lo tanto, es cosa de esperar 30, 40, 50 años y Argentina va a estar con salida al Pacífico en el sector del fiordo Pil, que está un poco más al norte de Puerto Natales. Y ahí hay otro concepto que ocasionó más conflictos, Campos de Hielo Sur. Campo de Hielo Otro Sur. punto Claro. donde Chile también... Que estamos en este momento en un conflicto soterrado, que está ahí calmado. ¿Y calmado por qué? Yo creo que Argentina en los últimos 15 años no estuvo en condiciones de levantar la voz, ni tampoco tenía condiciones militares como para poder imponerse en Campo de Hielo Sur. Pero ahora todos vemos con preocupación que empezó el rearme argentino. Sí, po. Y junto con el rearme empezaron varias cosas. Uno, la declaración de la plataforma continental extendida, que se superpone con 5.000 kilómetros cuadrados de mar chileno austral. Un montón. ¿Y eso qué significa? No es solamente el mar, es la proyección a la Antártica que nos quita prácticamente todo el territorio antártico chileno. Entonces estamos viendo ahí que hay una serie de maniobras argentinas, los paneles solares en territorio Sí, lo que pasó, chileno, claro. el sobrevuelo de aviones argentinos que se ha negado, pero de hecho existió, y una serie de otros factores que nos revelan de que esta historia cíclica se va acercando a un nuevo ciclo de conflicto. Y es que es increíble que es muy cíclica. Cambian los generales, cambian presidentes, pero el ejército argentino o su idea expansionista sigue siendo la misma táctica de ver hasta dónde nos aguantan. Porque esto fue así, a ver hasta dónde nos aguantan. Exactamente. Lo de Laguna del Desierto fueron derechamente generales golpistas los que estaban en la Claro. alta esfera militar. Y querían eso para ellos quedar muy bien ante la opinión pública y posteriormente llegar al gobierno como ocurrió. Claro, les se funcionó. cumplió. Sí. Cumplió. Es a lo menos curioso. Bueno, tú también tienes el libro El año que fuimos a la guerra del 78, Sí, y también que también estuvimos ahí al al borde, borde. que fue la única vez, creo, que perdimos menos Sí, en un conflicto diplomático con Argentina, porque se mantuvo la soberanía en las islas, se mantuvo la soberanía en el Canal Beagle, pero también se perdió un poco de superficie de mar chileno, sí, pues en el Tratado de 1984. Pero es la única vez, creo, que Chile se ha mantenido firme ante una posición belicista, belicista yo diría derechamente. y expansionista. Y además yo creo que en Argentina no solamente el ejército es expansionista, sino que es una política de Estado que se ha mantenido, yo diría que desde mediados del siglo XIX. Históricamente. Históricamente. Volviendo, esto es un tema que me apasiona mucho, el tema de cómo se desarrolla estratégicamente. Pero volviendo un poquito al libro, Guillermo, hablábamos que esta es la vuelta a la no ficción. Y acá se habla con detalle también de Merino, de que pasa a ser un mártir en Carabineros, y nos habla también de cómo las mismas instituciones no deliberantes, no beligerantes, toman y tienen ciertos pensamientos que van en contra de lo que tienen que hacer por mandato de las autoridades. También se refleja acá. Claro, se refleja claramente, porque toda la plana mayor de Carabineros sabía lo que tenía que hacer, se preparó para eso, pero no tuvieron la autorización. Ahora, respecto al teniente Merino en específico, el teniente Merino no fue un héroe circunstancial. Era un joven oficial de Carabineros que tenía en ese momento, cuando fue asesinado, 29 años, pero que ya tenía 2 felicitaciones por heroísmo. Claro. Era una persona muy entregada a su vocación de servir como carabinero. Y eso creo que traté de reflejarlo en el libro, porque muchas veces hay algunas personas que se destacan en un momento determinado, pero él se había destacado a través de toda su carrera, su breve pero brillante carrera. Claro, y aparte de familia... De familia de de carabineros. carabineros. Su papá era de las antiguas policías fiscales. Claro. Don Carlos Merino Charpentier. Dependía del ejército, ¿no? No. Habían algunas que dependían del ejército, como eran los carabineros, Eso. pero él dependía de los municipios.
Él fue policía fiscal de Santiago y de Valparaíso, y esos fueron absorbidos cuando en 1927 se crea Carabineros y él ingresó como teniente a Carabineros. Guillermo, dentro de todo lo que hemos hablado, y puede ser una respuesta un poco obvia, pero la historia trata de Laguna del Desierto, ¿verdad? Pero ¿por qué decidiste enfocarlo en el perfil de Merino? Obviamente porque es un mártir y todo, pero se pudo haber contado como lo que pasó en Laguna del Desierto y esto como anécdota, pero acá es central lo de Merino. Es que Merino realmente fue la persona, el primero que llegó en apoyo de los colonos. Claro. Después llegó el mayor Torre y llegaron otros más. Pero él fue el primero que llegó y además fue una persona que siempre por su espíritu mantuvo muy en alto a la pequeña guarnición. Claro, la moral. La moral de la gente. Y bueno, y su martirio también lo hace ser la persona más demostrativa y más emblemática de este incidente fronterizo. Es un libro bastante emotivo, Guillermo. Tú, al menos yo que lo estuve leyendo, de hecho lo leí, obviamente, te hace pasar por distintos sentimientos. Te hace sentir nostalgia, de hecho, por los relatos que están señalados. Hasta uno de pronto de lleno se siente solo cuando hablan del descampado, del frío que te come los huesos. ¿Te pasó algo similar al ir conociendo esta información, al traspasarla al libro? Por supuesto, o sea, yo conocía el tema de Laguna del Desierto como lo conocen la mayoría de los chilenos. Laguna del Desierto, Teniente Merino. Pero al ir investigando, al ir recopilando testimonios, al leer las declaraciones de todo el personal que estuvo ahí, uno va viendo que realmente fueron muy sacrificados y el libro me fue generando muchos sentimientos, unos de admiración a esos policías y otros no quiero evitar la palabra, ¿sí?, de rabia, sí, o de indignación, como impotencia ante nuestras autoridades por el dejar ser a todos los afanes expansionistas nuestros, por el solo hecho de tratar de mantener una buena imagen y relación. Claro, que fue totalmente en desmedro, primero que todo, de una familia completa. Absolutamente. Y de territorio, y del territorio, que había sido no una, dos veces ratificado. Exactamente. Y que hay otro punto que me gustaría hablar de la contraportada, que menciona que no se supo defender en el 65 ni en el 91, porque ya el 65 fue el primer aviso. Tú lo mencionabas bien también, que esa base, esa avanzada nunca se retiró de ahí, tampoco se hizo nada para alegatos, reforzar las zonas, nada. Es como bien chocante al menos. Yo al menos ese dato no lo manejaba. Y el libro me entrega otros datos que tampoco, como bien te decía, yo creo que son temas limítrofes que poco se saben en Chile. Poco se sabe y quizás haya alguna élite que se ha encargado de que esto no se sepa para que no hayan tantas críticas negativas a esa misma élite. Me refiero a una élite política, porque todo fue mal hecho. Claro. Todo fue mal hecho, todo es una cosa inentendible, si esa es la verdad. Geopolíticamente dejándolo de fuera cualquier tendencia política, cualquier tendencia, si es pro o no militar, esto ya va de que geopolíticamente es insostenible. Insostenible. Ahora, en 1991, cuando Menem propone ir a un arbitraje, él propuso ir a un arbitraje. ¿Qué podría haber hecho el gobierno chileno? No voy a arbitraje, porque soy chileno, y vamos conversando cómo ustedes se van a retirar de ahí. Pero se accedió. Claro. Después, Chile propone en estas negociaciones ir a La Haya o ir a la corona británica, y Argentina dice que a la corona británica por ningún motivo, y a La Haya tampoco porque es un problema menor, y que mejor vamos a un tribunal americano, y va un nicaragüense, un salvadoreño, un venezolano, y ellos son los que dirimen esto. Ahora lo más triste es escuchar
las declaraciones del entonces presidente cuando el Tribunal Internacional decide otorgar Laguna del Desierto a la Argentina, que lamenta la pérdida de este territorio, presidente don Patricio Aylwin, a quien respeto mucho, pero agrega una frase que a mí siempre me quedó grabada, que dice: más vale perder un pedacito de tierra que la amistad con nuestros vecinos. Y yo creo que nunca hemos tenido amistad con nuestros vecinos, son vecinos solamente. Claro. Pero si hubiese amistad no habrían existido esta secuencia histórica de problemas limítrofes. Con un vecino tú no tienes problema con los límites de tu terreno. Entonces, esa frase tan bonita desde el punto de vista literario revela... Políticamente suena bien, pero, sí, pero en el papel es dura. Dista un poco. Es dura. O sea, mendigamos la amistad regalándoles terreno. ¿Cómo podrías resumir o detallar, o describir, mejor dicho, este libro, Guillermo? Es un libro que es una crónica tomada desde la prensa y desde algunas fuentes en Argentina, en lo que se relaciona con todo lo que está ocurriendo en Argentina paralelo al conflicto que se vivía en Laguna del Desierto. Mucha recopilación de prensa chilena de lo político ocurrido en Chile y una gran documentación que es la documentación que me facilitó a mí Carabineros de Chile, que fue el juicio militar. Eso es un buen archivo. Que se realizó después de ocurrido esto, donde están las declaraciones de absolutamente todos los personajes uniformados involucrados en esto. Tanto los que estaban en Laguna del Desierto como los mandos, y eso me permitió tener un acceso a mucho material. Ahora muchos se extrañarán y pensarán que esto puede ser una novela porque hay diálogos. Claro, lo que te preguntaba anteriormente. Pero los diálogos los hice literariamente para darle una mayor fluidez al texto, pero los diálogos son frases dichas por los funcionarios. Claro, no salió de ti. En las declaraciones ante el fiscal y después ante el juez militar. Sí, es, Entonces creo que una crónica que trata de redondear un poco este tema, de darle la real dimensión de que no fue un incidente aislado, sino que fue el resultado de una premeditación de un grupo militar argentino, no del gobierno argentino, de una cúpula importante, una cúpula militarista, sí. Golpista argentina. Y eso nunca lo voy, perdón, que te interrumpo, nunca lo voy a entender cómo mandos importantes que intentaron un golpe o siempre fueron pro golpe y se mantenían. Yo al menos, porque acá en Chile no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a eso. Porque ves que se han visto focos, se extirpan, claro. Realmente se extirpan, pero en Argentina se ha visto mucho eso. A mí se me hace increíble. En la segunda mitad del siglo XX, los golpes militares en Argentina eran pan de todos los días. Y incluso los militares estaban divididos en dos facciones, azules y colorados. Entonces daba un golpe los azules y otro golpe los colorados. Así que así, de eso se trata el libro, y además dejando entrever al final un poco las repercusiones que puede tener a futuro la pérdida de Laguna del Desierto. Oye, un libro que si a la gente le gusta, estaba buscando acá, sí. Le gusta la historia, o si le gusta saber más cosas, recomiendo un muy buen libro. A mí me gustó mucho, de hecho lo leí muy rápido, y lo que yo siempre pregunto, y por eso lo estaba buscando acá, que está disponible en ebook también. ¿Sí? Está disponible, de hecho no solo en Chile, también en Europa, por ejemplo, estoy viendo acá. Está en todas las plataformas digitales, por si les interesa, no solo el formato físico. En torno a como las reflexiones del libro, si bien te hacía yo la pregunta de por qué no enfocarlo solo en Laguna del Desierto, sino también es interesante saber el perfil de Merino, claro, que viene de una familia castrense, de los logros que tiene, y es asaz curioso de cómo el destino va situando a ciertas personas, porque una persona con dos historias importantes que vienen de familia termina en un conflicto limítrofe unilateral y que termina muriendo a manos o a tiros de
de una persona diametralmente distinta a él, que también tenía un cargo importante. No quiero dar más detalles para no spoilear todo el tema, porque... No, pero mira, podemos hacer un pequeño spoiler, que la persona que mató a Merino, yo creo que Merino fue el primer muerto por su mano, pero después fueron centenares, porque fue un personaje muy siniestro en la Argentina y que murió preso. No por el teniente Merino, sino que por todos los argentinos que mató. Por eso decía que es un libro que de verdad le despeina a uno el cerebro, contexto histórico tiene demás. Y logré en este libro determinar quién había matado a Merino, porque en todas las historias que había nunca se había hablado quién disparó, quién asesinó al teniente Merino. Claro. Y aquí lo pongo con nombre y con toda su historia. Con toda la historia Todo del su patrón. currículum. Bueno, Guillermo, muchas gracias nuevamente por venir a conversar con nosotros sobre historia, sobre tu libro y más. Y como siempre, invitado para próximas ediciones. Y recordemos dónde pueden encontrar el libro. Ya dijimos que está en ebook, pero también dónde lo pueden encontrar. Mira, el libro está prácticamente en todas las librerías. Y está siendo un éxito. Sí, el libro, gracias a Dios, salió ya la semana, ya estaba en el ranking de los más vendidos. La primera semana de septiembre, y se sigue manteniendo ahora a fines de octubre entre los de mayor venta, y está en todas las librerías de Arica a Punta Arenas, así que ahí está el libro físico para quienes le gusten, y próximamente va a estar en audiolibro también, porque hay un gran sector de gente que gusta del audiolibro. Y yo te agradezco mucho la invitación y esta conversación tan cordial. Guillermo, muchas gracias. Y Gracias ustedes, si quieren saber más de los detalles de la escritura de Guillermo, tenemos también un capítulo disponible de Soldado por Circunstancias, también un libro muy bueno de la Guerra del Pacífico. Así que, nuevamente, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Gracias, Tomás. Y ustedes, como siempre, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejar el like y para más en t13.cl. Que te ven. Chao, chao.